¿Existe una iglesia o varias? Una. ¿De quién es esa iglesia? De Dios. Otra vez, Luis. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. La iglesia del Dios vivo, y paren la oreja. Columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia de Dios vivo? Columna y fundamento de la verdad. Ahora comprenden por qué el diablo ataca a la iglesia. Porque es la columna y el fundamento de la verdad. Hoy vamos a ver el tema de la iglesia, los pastores dentro de la iglesia. Y ustedes van a poner la lupa para observar con claridad que sí existe una iglesia verdadera y existen otras que son falsas. Como cuando usted quiere hacerle la competencia a una persona. Quiere hacerle la competencia y si aquella persona montó un negocio de repuesto, usted monta otro para hacerle la guerra, para hacerle la competencia. Así es, el enemigo quiere hacerle la competencia a Jesucristo. Comencemos viendo algo por lo cual los hermanos separados, que como les digo siempre, ellos no lo hacen por maldad, lo hacen por desconocimiento, lo hacen por ignorancia. Y es necesario que los católicos se lo expliquemos. Por eso yo, con todo el amor del alma, le voy a hablar a ustedes, pero también a los hermanos separados que nos siguen a través de las redes. Porque gracias a Dios, les caigo pesado, les caigo mal, pero me escuchan. Porque es que del lado mío se van adoloridos, pero no engañados. Y cada vez que yo les predico, a ellos les duele, se estremecen, pero vuelven. Porque sabe que ahí hay algo que les llama la atención, que es la verdad. Comencemos diciendo que los hermanos separados dicen que Cristo dejó muchas iglesias. Para eso, toman por ejemplo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Ahí le habla, en capítulo 2, versículo 1, ustedes verán que le habla a varias iglesias. Ahí comienza ya una lista. ¿Se acuerdan? La iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de... Vamos a ver más o menos. Que me acerque más el micrófono. Atrás no se oye. Ahí me oyen. ¿Todavía no? ¿Tampoco? A ver, pero uno dice sí, otro dice no. A ver, si no oyen, ahora sí oyen. Bueno, está bien. A ver, Apocalipsis, capítulo 2. Ahí, léalo. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe. Entonces usted observe que le dice al ángel de la iglesia de Éfeso. Si sigue leyendo va a ver de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia... Y en el capítulo 1, versículo 4 de Apocalipsis, va a decir que son 7 iglesias. 7 iglesias, escuche. Juan, a las 7 iglesias de Asia. Entonces si son 7 iglesias, no que Cristo fundó una sola. Fundó muchas iglesias. ¿Por qué los católicos dicen que Cristo fundó una sola iglesia? Ojo, aquí no está diciendo que Cristo fundó muchas iglesias. Aquí está diciendo, otra vez Luis. Juan, a las 7 iglesias de Asia. A las 7 iglesias, no de Jesucristo. Que Jesucristo fundó 7 iglesias. No, a las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia de Jesucristo está presente en Asia y estaban 7, como decir, ustedes en su pueblo puede ser que esté la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia Santísima Trinidad. Es decir, hay la misma iglesia, pero en varios
lugares. En varios lugares. ¿Y por qué dice a las 7 iglesias? ¿Recuerda qué significa el número 7? Plenitud y perfección. ¿Qué está diciendo? Que ya Cristo fundó su iglesia plena. Que ya nadie tiene derecho a fundar otra iglesia. Entonces cuando habla de la iglesia, las 7 iglesias en Asia, no significa que estaban los evangélicos, los testigos de Jehová, los pentecostales, no. Era la iglesia de Jesucristo en Asia, ya estaba en 7 lugares, y esos 7 lugares es el número de plenitud, que significa que Dios no necesita más iglesias, que ya Cristo fundó la suya, y esa iglesia es plena para todo lo que Dios quería en el mundo. Y le voy a demostrar que efectivamente cuando habla de las iglesias, no está hablando de sectas, sino está hablando de la iglesia de Jesucristo en diversos lugares. Por ejemplo, cuando nombran los presbíteros dentro de la iglesia, ustedes verán que allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del versículo 21 en adelante, ustedes van a ver que las comunidades van creciendo y es necesario nombrar nuevos ministros. Y los ministros que nombran los apóstoles se llaman presbíteros o ancianos. Y los van colocando en varios lugares. Y en esos lugares donde están los presbíteros se llama la iglesia tal, la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, que nosotros le colocamos, lo conocemos así para entendernos. Escuchamos como dice Hechos de los Apóstoles, 14, 21 en adelante. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio, siga, y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe. Y pongan la lupa, dale. Y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y ahí viene, oído al tambor. Designaron presbíteros. Otra vez. Designaron presbíteros. Designaron presbíteros. En cada iglesia. Cada iglesia. No quiere decir que iban, vamos a los testigos de Jehová, vamos a designar presbíteros. Vamos a los pentecostales y vamos a designar presbíteros. Vamos a los evangélicos y vamos a designar presbíteros. No. En cada iglesia significa en cada comunidad donde había una asamblea reunida en el nombre del Señor, tal como el Señor lo había mandado, con sus ministros, con sus apóstoles. No podemos decir que eran la secta porque las sectas no aceptan a los presbíteros. Y en cada iglesia iban colocando presbíteros. Ustedes vean en su pueblo, verán en la iglesia hay un presbítero o dos. Porque eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Los presbíteros van siendo los que van guiando a la iglesia en la comunidad. Entonces, cuando la Biblia habla las iglesias, no se refiere a las sectas. Se refiere a la iglesia católica, la de Cristo, en los lugares distintos. Y cada iglesia la va a regir un presbítero. Vamos a ver otra cita, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4. Hechos 16, 4. Conforme iban pasando por las ciudades. ¿Se da cuenta? Por las ciudades, conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observaran las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros. En la iglesia, ¿quiénes eran los que gobernaban? Los apóstoles y los presbíteros. Y entonces iban a todas las comunidades y le iban entregando las decisiones que habían tomado los cabecillas, los pastores de la iglesia, apóstoles y
presbítero, en las comunidades. No era en la secta. Me voy a la secta de los pentecostales, me voy a la secta de los testigos de Jehová y les voy a entregar las decisiones, porque no las iban a guardar. Ellos no iban a guardar las decisiones de los presbíteros. No quieren nada con los presbíteros. No quieren nada con los apóstoles de Cristo. Ellos es lo que ellos dicen y punto. Y aquí dice que tomaban las decisiones de los apóstoles y los presbíteros y las llevaban a las comunidades. ¿Y cómo llamaban a esas comunidades donde se congregaban y recibían las enseñanzas de los apóstoles? Ponga cuidado. Las iglesias, pues, Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe, se afianzaban en la fe con la enseñanza de los apóstoles y los presbíteros. Las iglesias de cada comunidad, en las ciudades. Entonces no está hablando de sectas, está hablando de la iglesia en las ciudades. Tenían, iglesia significa congregación. Un grupo aquí, iglesia. Otro grupo aquí, iglesia. Otro grupo aquí, iglesia. No eran iglesias distintas. La misma iglesia de Jesucristo, porque estaba gobernada por los apóstoles y los presbíteros, que eran los pastores de la iglesia. Entonces, los hermanos separados por ignorancia, no por maldad, encuentran en la Biblia donde dice las iglesias. Entonces piensan, ¿ve que ya existían los pentecostales? ¿Ve que ya existían los mormones? ¿Ve que ya existían? No digan mentiras. Otra cita para que ustedes lo vean cada día mejor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7. En Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7, San Pablo va a hablar de nuevo de las iglesias. Pero ustedes verán que no son las sectas. ¿Por qué no son las sectas? Por un motivo muy importante que voy a subrayar. Dale. ¿acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzarlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? Escuche lo que viene. Pare la oreja. A otras iglesias A otras iglesias despojé. recibiendo de ellas con qué vivir. ¿Con qué vivir? A ver, si eran iglesias distintas a la católica, ¿le iban a dar a Pablo el diezmo, la ofrenda, la ayuda? Que vaya el padre, a ver, de la iglesia aquí, ¿cómo se llama la iglesia aquí? San José, y vaya allá al culto de los protestantes y diga, vengo a pedir la ofrenda. San Pablo dice otra vez, a otras iglesias no se refiere a sectas, se refiere a la iglesia de Jesucristo en otros lugares. Pongan la lupa para que lo vean, para que se den cuenta que no les estoy diciendo mentira. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Siga. Y estando entre ustedes, aquí viene la explicación, y necesitado, no fui gravoso a nadie. a nadie. Ponga cuidado entonces, ¿cómo hizo? Fueron los hermanos llegados de Macedonia, Otras iglesias, la iglesia católica en Macedonia me ayudaba a mí para yo poder mantenerme y no ser gravoso para ustedes que estaban comenzando. Como ustedes todavía estaban comenzando y todavía no tenían cómo ayudar, pues entonces la iglesia de Macedonia me ayudaba. Entonces no está hablando de sectas, está hablando de la iglesia que está en otro lugar, en otra comunidad. Entonces, cuando los